¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Como ustedes pudieron ver a través de nuestras redes sociales y también a través de Canal 8, hoy vamos a hacer un resumen de uno de los temas de la jornada técnica que se realizó hace algunas semanas aquí en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y que es preocupante, que nos llama a la acción, que tiene demasiadas aristas por abordar y que prácticamente, como lo mencionaban algunos de los panelistas, estamos en una situación de urgencia y tiene que ver con el manejo o con la gestión de los residuos sólidos en nuestro país. Para abordar un poco más de lo que sucedió en el panel y también en hablar de esta problemática, nos acompaña don Gilberto Monge, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José, FEMETROM, que fue precisamente uno de los panelistas que estuvo con nosotros y que externa esa enorme preocupación. Don Gilberto, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto, agradecerle mucho la oportunidad y por supuesto que es un tema de mucha actualidad y que sobre el que vale la pena discutir, que este país discuta mucho y aprendamos mucho, porque a veces no manejamos buena información y eso nos hace llegar a conclusiones equivocadas. Y conceptos también, don Gilberto, ¿verdad? Que tenemos que ir cambiando y quizá quisiera empezar por ahí, porque es que esto tiene que ver con todos nosotros. Usted fue alcalde del Cantón de Mora, y conoce también, ¿verdad?, el reto que supone la gestión de los residuos, pero también como ciudadano pudo ver de cerca algunas otras prácticas que hacemos el resto de los ciudadanos. Y yo creo que aquí la palabra más importante de las que ustedes mencionaron es cultura. Estamos también necesitados y estamos en la responsabilidad de empezar a tener una nueva cultura asociada a la gestión de los residuos en general, don Gilberto. Pues sí, vea, yo soy abogado de profesión, pero también tengo una especialización en educación. Y a mí me preocupa mucho cuando a veces se dice que requerimos de educación. Esto es más profundo. Yo diría inclusive que requerimos de estudios de antropología social, realmente antes de poder, digamos, ejecutar, digamos, la solución a una problemática, hay que conocerla para saber cuál es la solución. Porque yo le digo a usted, ¿será que tenemos que morirnos toda esta generación para que las cosas cambien? Porque yo todavía no entiendo digamos, qué puede haber en la cabecita de una persona que tira basura en la calle o que tira basura en un botadero clandestino o que se va a un río y descarga un camión, como una vez vi una persona con un camión de residuos descargándolo a la orilla de un río. Es decir, esto va más allá entonces que un tema de educación. Sí. Usted pasa por la carretera de circunvalación en la mañana y ve que están limpiando y en la tarde ya ve que está sucio de nuevo. Las ciudades están sucias, es decir, si hay un servicio que se llama aseo de vías, es porque las vías las ensucian. Entonces, yo desearía tener las respuestas a ¿cómo se llama?, a estas interrogantes, pero realmente, así como también tenemos que trabajar en tecnologías para hacer una gestión adecuada de los residuos sólidos, tenemos que realmente estudiar profundamente el comportamiento del costarricense, en especial del por qué estamos haciendo lo que hacemos con los residuos sólidos. ¿Por qué tenemos esa relación tan extraña con los residuos? Que no soportamos andar un papelito en la bolsa, lo tenemos que botar en la calle, ¿verdad? No soportamos llevarnos la basura para la casa, entonces la tenemos que botar por la ventana. Es decir, eso es un tema realmente que vale la pena abordar desde digamos, desde otras ciencias sociales, ¿verdad? Porque yo creo que eso va a incidir mucho en el cambio, digamos, de paradigma que desarrollemos en el país con relación al tema de los residuos sólidos. Vamos a hablar un poco ahora sí, don Gilberto, de lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios, con la gestión. Y antes de eso voy a retomar algunos de los datos que se daban a conocer en la jornada técnica y que viene con este consumo. Hablábamos de que en Costa Rica la generación anual de residuos se estima que es en general de 1.95 millones de toneladas, lo que equivale a 1.2 kilos
de desechos por persona. Eso es demasiado. Es demasiado, de verdad, y creemos haber tenido ya información asociada a separación, clasificación y reciclaje. En la vida real, en lo que tiene que ver con la disposición de esos residuos, con lo que llega a los rellenos sanitarios, don Gilberto, ¿qué ocurre? Todo lo que llega efectivamente fue bien tratado desde nosotros como usuarios. Las municipalidades están en la capacidad real para también gestionar y continuar la cadena, o definitivamente estamos en una falla constante hasta que tenemos la situación de los rellenos sanitarios, que los tenemos todos ya con una vida útil muy reducida, y otros ya casi listos a cerrar porque ya no tienen más capacidad. Sí, bueno, yo le podría decir que el problema cultural pues viene desde hace muchísimos años, pero en el 2010 se aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos, hace 15 años. Y esta ley, que obviamente no todo es malo, lo que dice esta ley tiene, digamos, aspectos muy importantes, pero digamos que nos cambió algunos conceptos, nos cambió no, sino que nos impuso algunos conceptos que son equivocados. Y a partir de, inclusive a partir de esa ley que establecía obligaciones tanto al Ministerio de Salud como a los gobiernos locales, lo cierto del caso es que yo siento que la mayoría de los gobiernos locales han hecho un gran esfuerzo por implementar algunas cosas hasta medio absurdas que establece esa ley, pero quien ha incumplido completamente me parece a mí que es el Ministerio de Salud. El artículo 7, inciso H de la Ley Integral de Residuos, la 8839, establece que es una obligación del Ministerio de Salud el investigar y traer al país, por ejemplo, tecnologías nuevas en el manejo de residuos, en la gestión final de residuos, traer inversiones al país, porque son temas que además tienen que hacerse mediante la inversión privada, porque las municipalidades no tienen la capacidad para esto. Ya tuvimos aquí una experiencia terrible que fue el Río Azul, y no queremos volver a tener un Río Azul en el país. Y lo otro es también, que es responsabilidad del Ministerio de Salud, el, digamos, traer los sistemas que sean replicables a nivel del país y que se puedan, digamos, replicar a lo largo y a lo ancho de Costa Rica. Desde ese punto de vista, por supuesto, que le corresponderá al Ministerio de Salud también determinar cuáles son las zonas desde el punto de vista económico, de población, desde el punto de vista ambiental, donde mejor, digamos, puedan funcionar digamos, las tecnologías que se vayan a desarrollar. Santana más o menos invierte en recolección separada y en la planta de separación que tienen, en el centro de acopio que tienen, como unos 300 y resto millones de colones al año, y lo que recuperan son como 60 millones. Esa diferencia de 240 millones se le tiene que recargar a la tarifa. Pero el Ministerio de Salud el año pasado aprobó un reglamento que se llama el Reglamento de Parques Ambientales. Ya ahora no son solamente rellenos sanitarios. Entonces ahora le exigen a la empresa dueña del relleno sanitario que también tiene que tener un proceso previo de separación. Y entonces las empresas han tenido que poner plantas transportadoras para separar materiales y todo esto. Y esta inversión se la están aplicando a la tarifa, por lo que la tarifa se ha incrementado casi en un 100%, o sea, lo que tiene que pagar cada municipalidad por disposición final, por cada tonelada, por la inversión que tienen que hacer las empresas dueñas de los rellenos sanitarios para poder poner este proceso que le llaman ahora de parque ambiental. Entonces ahí digamos que hay una doble separación. Hay una separación en la fuente, se supone, que son los vecinos, los habitantes, ¿verdad? Los usuarios, y otra que se da a nivel de la planta. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que como el Ministerio de Salud tampoco ha hecho nada por atraer inversiones para que aquí se desarrolle industria del reciclaje, hay mucho del material que se exporta y ni siquiera sabemos a dónde, porque no hay trazabilidad y no sabemos tampoco qué se fabrica con esos materiales. Sabemos de que hay una industria a nivel nacional, pero es una industria limitada que deberíamos más bien impulsar y desarrollar, pero eso es competencia también del gobierno de la República. Entonces lo cierto del caso es que hay centros de acopio saturados, hay muchos problemas para
poder vender algunos materiales, en algunos casos hay que regalarlos, ¿verdad? Igual le pasa a las empresas, entonces cada vez se viene encareciendo más todo el tema de separación sin que necesariamente tengamos certeza de que todos esos materiales se están reciclando, construyendo o fabricando bienes que realmente van a salir del círculo del residuo. Es decir, que verdaderamente vamos a tener una economía circular, porque si lo que vamos a fabricar en otros países son cortinas de baño o muñecas desechables o juguetes desechables o cualquier, perdón la expresión, cualquier tiliche que después no lo venden aquí en cualquier supermercado y que eso sabemos de que es un plástico degradado que no sirve para nada, entonces muy poco estamos haciendo por mejorar el ambiente. Aquí hay esfuerzos importantes en el reciclaje de plástico, reciclaje de metales, de papel, de vidrio, pero a cierta escala, y pues eso es lo que nosotros deberíamos estar alimentando y tratando de que crezca. Pero desgraciadamente nunca ha habido, digamos, una coordinación desde el ente rector, que es el Ministerio de Salud, para que se pueda dar eso de una manera adecuada. Y no es saturar los centros de acopio de las municipalidades o entregarle a algunas empresas esto para que después terminen en los rellenos sanitarios los materiales que las familias separaron en sus casas. Entonces, y ahora, bueno, que se aprueba un reglamento de regionalización que le obligan a las municipalidades a separar el 100% de los residuos orgánicos, cuando esto, desde el punto de vista de hogar por hogar, es imposible, y hacerlo de manera industrial es inadecuado, porque el compost que se produce si se hace industrialmente es un compost que viene contaminado por el resto de los residuos, por lo que no sirve para agricultura. Entonces, ¿para qué estar recuperando, qué sé yo, 2.000, 2.500 toneladas de compost todos los días? Entonces, pues este es un tema realmente en el que no ha habido estudio, no ha habido técnica, no ha habido ciencia, y lo que han habido son muchas ocurrencias en esos últimos 15 años, y las municipalidades que tienen gestores y gestoras ambientales de muy alto nivel y de muchísimo conocimiento, conocen esta realidad, pero desgraciadamente tienen que atender las directrices y los reglamentos que emana el Ministerio de Salud partiendo de una ley que esperamos que se pueda reformar en los próximos días para realmente darle apertura a nuevas tecnologías que puedan venir a desarrollarse en el país para hacer una disposición final de residuos más acorde con lo que se hace en los países desarrollados. Quédese con nosotros para que también sepa qué puede hacer usted desde su hogar para impactar en la gestión de los residuos sólidos en nuestro país. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. A propósito del cierre del relleno en la provincia de Cartago, ¿verdad? de este sitio, mucha gente, nos enteramos, bueno, ¿y qué pasó entonces con todos los residuos que había en ese sitio? ¿Qué tan caro le resulta ahora, ¿verdad? a la zona, a la provincia de Cartago, movilizar esos desechos? ¿Qué impide ahora la regionalización? Con todo lo que usted describe, pues vemos un camión de basura que va dejando lixiviados y que va a tener que ir hasta Punta Arenas a dejar basura. ¿Cómo no va a encarecer muchísimo más el precio de la basura? ¿Cómo además no va a generar angustia, malos olores y también una presión sobre los municipios, sobre los que ya no dan abasto? Y además esta sensación del ciudadano de ¿para qué la separo? Digamos, ¿verdad? Entrando en el concepto, ¿para qué separo si al final va todo junto? ¿Qué tan grave está esa situación en la provincia de Cartago, que lo ponían como ejemplo? Y efectivamente, ¿qué va a pasar con esos recorridos, verdad? Porque cada uno va agotándose más y entonces nadie quiere la basura en general, pero no podemos vivir más con ella, nos vamos a ahogar.
estaba ya sin posibilidad de ampliar el contrato de disposición final de residuos y de última hora le llegó ya una autorización por un año del Ministerio de Salud, que me parece un chiste a mí, o sea, que tengan que estarse en esto de llegar a estar en el último minuto mandando autorizaciones por un reglamento que es absolutamente absurdo, de regionalización. Imagínense ustedes que están utilizando las regiones de Mideplan. Entonces la región central son 45 municipalidades. Los rellenos sanitarios de la región central ahorita solo son 2, los demás están cerrados. El Guaso, que ya le queda muy poca vida y que si le meten más residuos, pues lo van a cerrar en unos meses. Y la Carpio, que prácticamente tiene un cierre. Ya está casi, sí. Entonces, hoy en día, o sea, tenemos una urgencia de llevar los residuos fuera de la región central. O sea, no queda otra. Y solo hay 3 rellenos. O sea, 1 en Montes de Oro y 2 en la provincia de Limón. Esa es la realidad de hoy. Por eso es que estamos nosotros impulsando una reforma a la Ley Integral de Residuos para darle más potestades al Ministerio de Salud, pero para que cumpla con sus obligaciones de establecer los sitios aptos para la ubicación de los parques ambientales. Nosotros creemos, las municipalidades, de que esa es una competencia que tiene el Ministerio de Salud. Obviamente, los usos de suelo tendrán que seguir dando las municipalidades, porque para eso muchas municipalidades tienen planes reguladores y también tienen que velar porque se respeten otras normas que a veces se les pasan por alto a algunos ministerios. Entonces, ese proyecto de ley, que si se aprobara rápido, pues creo yo que tendríamos soluciones más rápido y desde una forma más lógica. ¿Qué es lo que ha venido atrasando en los últimos 15 años? Bueno, que como el Ministerio de Salud, y bien lo dice la ley, no coordina con la empresa privada, ¿verdad? Deja que la empresa privada sea la que vaya, compre un lote en un lugar que tal vez no es el más adecuado, compre una finca en un lugar que tal vez no es el más adecuado y que quiera imponer y quiera meter ahí un relleno sanitario a la fuerza sin cumplir con algunos requisitos ambientales, sociales, económicos, desde todo punto de vista, geológicos, ¿verdad? Y esto ha hecho que se den unas luchas enormes, obviamente, entre las comunidades y las empresas que quieren desarrollar un relleno sanitario. Pero si el Ministerio de Salud hubiera hecho desde hace 15 años su trabajo de venir buscando esos lugares que realmente estén bien ubicados, que funcionen económicamente por la densidad de población, con sistemas más industrializados, como por ejemplo la generación eléctrica con residuos, a lo que le estamos apostando nosotros en Femetron, con la cooperación francesa, por unos recursos que logramos conseguir de cooperación francesa. El gobierno de Francia contrató una empresa consultora que nos está ayudando para poder establecer acá una planta generadora de electricidad, porque tiene razón, o sea, tenemos nosotros que ver solamente de 25 municipalidades entre San José y Heredia, que hacemos con 700,000 toneladas de residuos al año. Y eso no lo vamos a seguir resolviendo con rellenos sanitarios nada más, sino que tenemos que hacer procesos de recuperación, pero obviamente para poder producir materiales para construcción, para materiales, digamos, que realmente sirvan para algo, ojalá se puedan producir en el país y no estemos haciendo un círculo de tiricheros, ¿verdad? Que podamos, pues que las municipalidades puedan hacer sus programas de compostaje, pero bien hechos para poder cooperar también al mejoramiento de suelos, es decir, que se puedan hacer cosas razonables dentro de una lógica que económicamente tampoco le salga carísimo al consumidor, para lo cual también entonces hay que tomar algunas decisiones con relación al tema de la electricidad y el costo de la electricidad que se va a producir, que eso tampoco no es nada del otro mundo y es sencillo de poder resolver, pero tenemos que ir buscando innovar desde el punto de vista de la gestión. ¿Quién debería estar en esto? El Ministerio de Salud. ¿Quiénes están haciendo esto? Las organizaciones municipales. Entonces, por ahí donde va el asunto. Sí. Es decir, que tenemos una urgencia. Ahora, ninguna de estas soluciones de tecnologías innovadoras se va a llevar menos de 5 años. Si no es que vamos a poder resolver esto ya, no. Lo cierto es que tenemos la basura encima ya. No hay otra solución más que llevar los residuos fuera del área metropolitana, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Es decir, eso es ya, hoy.
si se aprueba el proyecto de ley, yo calculo que en un año, año y medio, ya esos rellenos podrían dejar de estar recibiendo, porque podríamos estar abriendo otros parques ambientales con relleno sanitario, que va a ser un proceso de transición el que tenemos que hacer para poder ubicarlos en otros lugares más cercanos del área metropolitana, que nos permitan, digamos, resolver, pensando que en 5 o 6 años podamos tener plantas que puedan aprovechar los residuos, ya no enterrándolos, sino transformándolos en energía, que va a ser, digamos, de mucho provecho, obviamente, para el país. Y de ese modo también abarcar lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Ir cambiando patrones de consumo, ir extendiendo la responsabilidad a los productores, porque también es algo que no se ha hecho en el país. El que produce las botellas no tiene ninguna responsabilidad sobre esas botellas. El que produce los carros de plástico o los importa no tiene ninguna responsabilidad sobre esos carros. Es decir, ya la chatarra de un vehículo no es solamente metal, ahora es plástico también, ¿verdad? Entonces, bueno, así podríamos hablar de muchísimos bienes de consumo humano, ¿verdad? Que también tenemos que aprender a ver cómo podemos extender esa responsabilidad hacia quienes lo producen, para que también de sus utilidades hagan una buena gestión, ¿verdad? De esos bienes cuando se convierten en residuos, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos una meta de inmediato plazo. Con una solución única que es esta. Por lo que es el reglamento que acaba de aprobar el Ministerio de Salud de Regionalización, es una locura. Por ejemplo, la zona Brunca, la zona sur, no tiene relleno sanitario. Es decir, incumple dos premisas de ese reglamento. Tiene que depositar fuera de la región y a más de 80 kilómetros, porque solamente, por decirle algo, Cotobruz está a 326 kilómetros del relleno sanitario de Miramar, de Tecnoambiente. Es decir, obviamente hay que ser centros de transferencia, pasar a camiones de mayor magnitud, pero además camiones que nos aseguren de que no va a haber lixiviados en el carretero, claro, de mejor calidad, que las municipalidades puedan ir mejorando también sus camiones y las empresas también. Es decir, hay cosas que se pueden ir haciendo en el camino, en el corto plazo, ¿verdad? Para que la gente, digamos, sienta menos la problemática del manejo de los residuos, ¿verdad? Y después, digamos, que podamos pensar en esa economía de escala que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Y no nada más ir inventando y irle recargando la tarifa al consumidor, que, no sé, digamos, pensemos que hoy paga una persona por mes 5,000 colones porque le recojan los residuos, y ya como va la cosa, va a estar pagando en poco tiempo unos 25,000 colones. Sí. O sea, va a ser una locura. Es muy difícil. Don Gilberto, el programa se nos va acabando y yo estoy, ¿verdad? Uno no deja de preocuparse, y también de entender que hay que ocuparse, porque con lo que usted escribía, con la solución inmediata, y es tener que llevar a esos rellenos, los residuos de la gran área metropolitana, pensando que en zonas urbanas está más del 60% de la población del país, es muy complicado entender cómo, ¿verdad? No podemos en reducir costos, no podemos tratar los residuos en la gran área metropolitana, que es donde más producimos, y tener que encarecer. Y uno entiende que las comunidades están incómodas, pero bueno, no podemos nada más quedarnos con los desechos, porque lo siguiente será que mucha gente, ante una situación que pueda pasar en un municipio que ya no tenga qué hacer con los desechos, la gente empiece todavía a magnificar esto. Voy a tirarlo a un río, lo voy a ir a tirar a un lote baldío, lo tiro a cualquier finca, lo entierro. ¿Verdad? Una disposición final indiscriminada, sin conocimiento, que lo único que va a hacer es lesionarnos aún más. Y precisamente, como le digo ya en el cierre, don Gilberto, aquí tendremos que hacer más espacios para conversar sobre esto. Yo quisiera su reflexión final en un minuto respecto de esto, aunque ya usted habla de la acción inmediata y de las acciones que hay que hacer en el plazo inmediato para que también las tengamos a mediano plazo. Su reflexión final al respecto, y también le agradecería desde luego una llamada a la acción que nunca está de más para todos los ciudadanos también, ¿verdad? Que somos los generadores de los residuos, y que las consecuencias son inmediatas y que cada vez se van, pareciera, a magnificar. Sí, yo quisiera que tal vez enfocarme un poco en el área metropolitana.
bueno, en razón de que, ¿verdad? Soy el director ejecutivo de la Federación, precisamente de Municipalidades del Área Metropolitana. Vea, si nosotros seguimos en la línea que vamos, de extensión, de expansión del área metropolitana, como ha venido ocurriendo por el sistema de planificación urbana o de no planificación urbana que tenemos en nuestro país, y eso es un tema que quiero mencionarlo acá, porque estoy en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y tienen que ver mucho con el tema del urbanismo. Esto nos va a seguir generando problemas en un sinnúmero de aspectos de la vida y de los servicios urbanos. Yo le voy a decir por qué. Si el área metropolitana se sigue expandiendo, cada vez van a haber menos zonas donde poder ubicar un parque ambiental. Nadie va a querer tener un relleno sanitario. Entonces, el área metropolitana se va extendiendo hacia el oeste, cada vez va a ser más difícil conseguir un lugar adecuado hacia el oeste. Y se extiende hacia el lado del este, más bien hacia Cartago y todos esos lugares, igual va a ir pasando. Es decir, yo creo que a esto hay que ponerle coto desde un punto de vista de la planificación, que tiene que ver además con el transporte público, con la movilidad, que tiene que ver con los servicios, con el agua potable, con la electricidad, y tiene que ver también con el tema de los residuos sólidos. Es decir, entre más grande sea el área metropolitana, más recorridos van a tener que hacer los camiones con los residuos, ¿verdad? Por más lugares van a tener que andar camiones recogiendo residuos, y entonces aquí también es un tema, digamos, quisiera cerrar con una reflexión de que entendamos la ciudad de una forma más sistémica y que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo con la no planificación de esta gran ciudad, de esta gran área metropolitana, está incidiendo directamente en la prestación de los servicios más básicos, como puede ser el de la recolección de residuos sólidos, que es básico entre todos los servicios. Don Gilberto, muchísimas gracias por habernos acompañado, y de verdad que nos falta a veces, ¿verdad?, estos espacios tan valiosos para conversar, porque obviar el tema no es sinónimo de que se va a acabar, es todo lo contrario. Así es. Lo hemos obviado mucho tiempo y aquí tenemos las consecuencias. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy y que también nos haya acompañado en la jornada, de verdad que sí. Mucho gusto. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy en este programa. Por favor, el llamado también reiterado de que desde las casas tratemos de hacer la mayor gestión responsable que podamos de lo que compramos, de cómo tratamos lo que compramos, de cómo lo disponemos, acercarnos también a las municipalidades a pedir información, a ponernos a disposición como ciudadanos hasta donde podamos, porque este problema, como les decíamos, no lo podemos obviar, es de todo, nos afecta a los que estamos en la GAM, a los que están en zona rural, y bueno, lo que queremos es bienestar para nosotros, para nuestras nuevas generaciones, así que es un proceso muy importante en el que debemos incluirnos absolutamente todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un feliz sábado. Nos vemos dentro de 8 días.